Vale, estamos listos. Como siempre, no hay nadie en el directo. Veamos si se va uniendo más gente. Ayer tuvo muy buen recibimiento el capítulo de Vampire, así que espero que esto igual tenga. Aunque también por mala noticia tengo que mencionar que, aunque mejor sería cuando ya está gente. Llegan a mencionar la noticia. Mejor ahorita que ya puse a grabar voy a empezar con la presentación. Ok. Oh, maldición. A ver. Ahí. Y espero que se esté viendo bien directo. Según yo le puse para que no esté en pantalla completa y así no se me vaya a petar tanto. También ya le configuré lo mejor que pude. A ver, ahí está en off. Ay, pero se va para allá abajo, no sé por qué. Lo bueno es que en el directo no se ve tan mal. A ver, ahorita voy a comprobar. Estoy activando el micrófono. Sí, estoy activo. A ver. Ahí le doy y... Ah, pues se ve igual en el directo. Okay, se ve igual, pero para mí no se ve del todo bien. Ok, ahí estaría. Muy bien. Yo creo que inicio con la... Bueno, con el saludo. Buenas noches, buenas tardes. Acá en el segundo episodio del juego de Vampire. Esta vez ya configuro un poco mejor las gráficas, aunque igual del todo veo que el juego realmente consume mucho, pero muchos recursos. Y eso que lleva ya bastante tiempo en el mercado, cosa que según yo... Ah, la verga, ya sé. Bueno, ya nada. Cosa que pensaba que ya podía funcionar del todo bien, pero o sea, sí funciona bien, pero me refiero a que podría funcionar con menos recursos. Pero bueno, acá no estamos de quisquillosos y con que no se vaya a petar la compu y que no se vea muy petado en el directo, ya estoy más que feliz. Por último, mencionando que efectivamente no va a haber primer episodio, va a haber segundo episodio. Bueno, principalmente porque no me deja descargar mi propio directo, no sé por qué. Y en ese caso, supongo que podría ser una pequeña compilación de que nada más se hizo en el primer episodio, tipo las ventajas y todo eso que compramos. Y aquí estamos en nuestra casita. Se va a petar al inicio, eso sí ya lo tengo claro. Eso es algo que siempre sucede cuando uno abre el juego. Y voy a ponerle una vez en pantalla completa porque no veo nada, pero... A huevo, 3 reproducciones, pero nadie se queda. Ah, no importa. Vamos a darle Alt Enter. Y ya estamos en pantalla completa con... ¡Ay! Se ve mal. Se ve mal. No, no, no. General, full screen le voy a poner off y luego on. A ver, on. Se veía estirado, que se fuera Peter la anguila. No, se frigó bien feo. Pucha, ya me va a tocar jugar en pantalla pequeña para no volver a abrir sola el juego. Vale, ahí estamos. No tengo bueno, sí tengo chance de problema, pero no tanto. Aunque sea, le voy a poner como que en el tope. Ahí está bien. Veamos si no se me vuelve a disminizar. Ok, y aquí estamos. Aquí es donde lo habíamos dejado. Con el cadáver aleatorio. Y ahorrando para comprarnos, creo que las garras, si no mal recuerdo, porque la cosa esta de sangre es muy buena y todo, pero no hace tanto daño y... ¡Ay! Se trabó bien feo. Eso sí, se podrán notar que va a haber un gran declive de las cosas. Hay full weas que les tuve que bajar y qué tal. Por ejemplo, la resolución de eso que está al 100% no era necesario bajarle porque, bueno, si se le baja todo se ve pixeleado y no quiere ver tú la del Tau en todo. Pero bueno, a ver, sigamos. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Ok. Sí. William Bishop. Ahí está. Aquí hay, a ver. Speed, no sé, creo que Speed, no sé si era escupir, a ver, traduciendo. Que efectivamente, ok, se me olvidó todo. A ver,
Que técnicamente encontramos rastro de sangre. Ahorita estamos buscando al perro de la alcantarilla. No me acuerdo si era cocodrilo. En cualquier caso, el directo lo mal nombré. Y bueno, espero que luego ya se haya corregido. Vamos, ¿qué es esto? Me estás jodiendo. Cogimos un trozo de tronco. Viendo que aquí claramente este buen tiene clavado tremenda estaca. Igual veo que eso de bajar los gráficos sí hizo que se viera bien mal. Tipo, parece que tiene vendado el ojo, pero la gasa sí le está bueno, le está atravesando la piel. Buena textura. Ok, aquí ya podemos coger una nueva arma. Arma de dos manos. Use Design, nunca supe qué es eso. A ver, equipar un arma de. A ver, equípate un arma de dos manos y presiona para usar la habilidad. ¿Ya? La Sky for Instance cambia Use Oh, ok, o sea, puede usar la cosa esta, el palo este, para reflejar ataques. Vale, pero no sé igual cómo me lo equipo. Creo que con las flechas, con Q. No, con Q comenzaba a caminar así. No. Me da ganas de revisar si hay algún botón para cambiar rápidamente de armas. A ver. Sprint, hold, walk. No. Interactuar, disparar. Habilidad 1, habilidad no. Ultimate con 5. Ok, ahí está. Con Z y C. A ver. Oh, a ver. El barrio está medio mamón, o sea, parece como que le echo polvo en la cara. Pero está muy bien, está muy bien. A ver. Ay, no tengo nada para la segunda arma. A ver. Ah, es que. Pues a huevo. Supongo que ha de ser por acá. No sé qué es Rick y Bloodshed menos. Y se está pitando horrendo. La como está explotando. Ok, ya estamos bien. Ahorita está caminando el tipo por placer, Yo. Oh my God, William, I can't stand it anymore. Ahorita yo quisiera correr, pero no vale. Ya cae un círculo. This creature is bedeviled. I must put it down. Uy, no le vi de dónde salió. Ay, cabrón. A ver. Le hice padre. Uy, bien que le di. A ver, ataca, güey. Oh, no le podía. No, sí le mordí. Ay, que es una ñarda de vida. A ver, que ataque le voy a hacer padre. Au. A ver, ahora sí. ¿Qué te cubres? Ay. Cabrón, me quería hacer la que yo le hice. Hijo. A ver. Venga. Ay, ya me quedé sin estamina. ¿Qué pasa si hacía uno? Me colgaba. ¡Ey, pero yo le hice parry! Hijo de... A ver, de nuevo. Ay, me estoy quedando... Ok, ahorita pues también hay algo de sangre. Ojalá de vida. No le pego una mierda. Chupa. Oh. ¿Será que le mato del mordisco? Sería muy épico. No le maté. Au. A ver, güey. O vas a hacer parry. Ahí está. Parry. Use Bludgeon. Arma, ¿qué será? Arma de una sola mano. Sí. Ok, ya tenemos la mejora del machete. Lo que más agresa es que todo lo que tenemos ya está usado. Así, ya viene todo podrido. Ahí está. Ok, cambiémonos de nuevo para usar la estaca y el coso este. Palo. Pam. Uy, pero sigue hablando con el William. Incluso si ya lo maté y aquí está. Ay, si no me recuerdo, el William era el alcohólico. Ok, todo tiene más sentido. Vamos a liberar a esa pobre alma que está re contra sufriendo. Eres tú.
Ok, pero espérate It's un... not too late. No es muy tarde. O sea, si te refieres a que no es muy tarde para tu salvación o muy tarde de noche, pues de noche sí estás medio mamón, güey, ya está. Y se I ve la luna. forgive you. The Lord is my shepherd. Ah, ha sido un pastor. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must Wait. return to my flock. They'll stray without me. Le atravesó un tronco de madera. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. ¿Por qué me suena que esa personalidad de la chica que se la sabe bien todas está bien quemada? Pero re By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. ¿Y este vergas qué? ¿De dónde se sacó el bote Patience, good motorizado? fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Ay no, bájale William esto, was not the se evil vea man they bien claimed. He was just plastilinoso. taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. Oh, I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Y perdimos la oportunidad de hablar. Ah, no, se va a quedar acá. Ok, a ver, este sí ya fueron las coincidencias muy coincidenciales del mundo. O sea, para empezar, ¿cómo sabía este güey que yo estaba acá? No le dije a dónde iba. El así bien grosero me dijo, señor, por favor aléjese de mi oficina cuando trataba de hablarle. Todo como que muy acomodado para el guión, pero bueno, monedas. ¿Quién soy yo para quejarme de 5 mugrosas monedas? Digamos que tiene el cadáver. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ah, güey, como somos doctores, también sabemos de química. También, a ver, analizando el lugar, hay full velas, como si fuera una especie de santuario. Hay... O sea, este güey se ha estado comiendo a full gente, hay un montón de huesos. Y full cadáveres ahí estocados, empalados. No mames, el 100 peso humano. Ok, vámonos a la mierda. No hay nada más que analizar. Muchas gracias, buen señor. También ese bote, ¿cómo funciona? ¿Qué? ¿Acelera, punta y manivela? ¿Es a vapor? Ah, bueno, sí, es a vapor. Oye, se me mejor de tanto ver las texturas tan plastilinizadas. Que ahorita va a haber... No va a ser una cinemática, no voy a Where are aparecer we ahí. headed? Ah, We're vamos on a our una way to the conversación. Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Tremendo troll. London as peaceful as she appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages.
Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. Sorry. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have Okay. we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Ese güey no está en buenas condiciones. That word, again, from a so-called man of science. I understand traditionally the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for... Se pudrió, no. Por eso no hay gente. ¿Pero por qué se pudrió? Vale. Ahorita mismo se acaba de pudrir el stream. Pero creo que ya se reconectó exitosamente. Igual no hay nada. Muy bien, sigamos. Esto está bien épico, ¿Y para qué se va atrás? Ay, acciones por poner. Pero vale, a ver. Recapitulando. El güey se sabe todo de nuestra historia debido a que... O sea, igual está medio raro y todo. Como... Bueno, no, la verdad es que no me puedo quejar. Sí está bien justificado. El por qué antes ese de el doctor, el Edgar. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. No. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Se ve bien mamón, así las animaciones, todo. No, ya me estoy arrepintiendo, chance de haberle bajado todo. Tal vez pueda cambiar de juego. O sea, me va a doler mucho no poder jugar esto en directo porque... Es que sí se pierde mucho de la gracia porque... Uy, healthy. Por ejemplo, miren ese tubo. Ese tubo, aunque esté bajo la luz de la luna, va a seguir brillando como si tuviera el sol dentro y afuera. Igual que este bote. Pero bueno, es un pequeño precio a pagar. Por otra parte, qué facha nos vemos, Yo sí quisiera tener una de estos abrigos. Tenemos coderas, hombreras. Y hasta tenemos un reloj ahí de oro metidos. Qué facha nos vemos. Ok, recapitulación.
Este guato, el doctor Edgar, sabe quiénes somos debido a que antes éramos un súper conocido doctor especializado en las cirugías, en las transfusiones de sangre y todo eso. Y pues él no sabía eso porque iba a nuestros seminarios. Ahora, claro, tiene sentido que si nos haya recibido de esa forma como que de atrás, weón, atrás, fuera de acá, fuera, bacteria, fuera. Ni idea de quién poronga sos porque, claro, si está bien mamón que de repente venga tu ídolo. O sea, uno como adolescente, claro, primero se pone en modo de, wey, sí. Para una semana después recién estar empezando a pensar ahí de, qué pedo, porque verga me vino a visitar a mí. Entonces, todo bien justificado, la verdad. Además que por ahí en el paseo vimos a alguien que estaba, no sé si era el borracho, pero yo le vi que estaba en un muy mal estado. We'll have a word in my office later, Jonathan. Ok, igual nos trata como la mierda. Y no sé por qué sigo caminando. Ahí está. ¿Quién verga dijo eso? Doctor Edgar Singham. Oye, estos huevones tienen full experiencia, Me los voy a comer. Ay, Dios. Ay, no, ¿qué? Uy. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. La hago caso. Supongo que me lo voy a tener que cargar. Sí, está bloqueado, no tengo de otra. Buenas noches. Oye, güey, ¿te encuentras bien? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Ay, es que este güey sí. Ni se merece. Ah, momento. Medical checkup. Eso for details. Good quality. Healthy. Vale. Medical checkup. No puedo. Creo que alguien va a ser mordido. A ver, vamos a decir que sea más. Es que este es el típico que es de o le matas o le matas. Y no vas a avanzar. Pues sí, te voy a dejar sangrar. I've a mind to let you bleed out. Good luck then, sir. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Que le muerda yo me cago, Que le muerda yo me cago. The brute quality indicates how much XP you will obtain for a particular synthesis. The higher the brute quality, the more XP you get. Uy, no, a ver, mesmerize. To drink the blood of your prey, your first name to mesmerize. A ver, para mesmerize, supongo que es para eludir. Puede ser ahora que lo pienso. Sí, igualmente. Vamos a ver, traductor. Mesmerize. A ver, hipnotizar. Ok, le debo hipnotizar. Y dice, el nivel debe estar igual o más alto que la distancia de tu playa. Sonar Q para hipnotizar. O sea, Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. está guiando para acá, Embrace. Blue, a ver, tentación de la sangre. Presiona E to embrace clay or space to release him. Embracing clay, we program myself from
No, no, no quiero. No me hagan elegir, a ver. Necesito la experiencia para mejorarme más. Pero, o sea, a ver, este güey tal vez no sea tan malo. Aunque también se mató un tipo, ¿no? Puede ser que no sea tan buena gente después de todo, pero la tentación de comerlo. Pero dice que puede haber consecuencias. Pónganse que luego este güey me vaya a decir, oye, ¿qué pasó con el panadero de la ciudad? Ay, con razón, dicen lo de las... Lo que hay como que... Pistas. Coño. Ah, a ver, ¿qué podríamos hacer? Mm, ah, ah, no me gusta elegir, me da mucha ansiedad. No hay nadie en el directo. No, no hay nadie, ni siquiera pensé que me ayuden a elegir. Ah, ya nada, yo me lo voy a comer. O le dijo libre. Es que, o sea, ¿quién soy yo para juzgar también, no? Bueno, o sea, soy doctor después de todo. No. Ah, no sé. Ah, ah ya no, me lo voy a comer. No, no, no. Ya, ya, me lo voy a comer, me lo voy a comer. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Oh, no. Dice que iba a sufrir las consecuencias de... Ay, no, no, ¿qué hice? No, ya me sentí mal. Dijo que el distrito ahora iba a sufrir las consecuencias de mis acciones. A life to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Ah, güey, cállate, güey. Necesito hacer algo bien maloso. O sea, 500 experiencias. Ay, no, sí me dio full. Maldición, este juego es muy tentador. Y el tipo aún más. Uf, o sea, dijo que primero me mandó a la mierda. Segundo, me dijo que iba por mí, así que... Y... Supongo que luego debe haber algún vampiro así medio mamón, o sea, el tipo, y me lo tendré que chingar o algo para que vuelva a tu estado normalito. Y por ahí alguien me habló. Oh, aquí hay gente dormida. Que me los pudiera comer sería bien jodido. Oh, ya está ya la doctora. Supongo que acá abajo ya no ha de haber nadie. Hurry now, Doctor. It's freezing. Ya voy, ya voy. 4 de estas weas. No veo nada más que pueda recoger. Si no me recuerdo, hay un juego similar que trata con vampiros. Bueno, hay una pequeña interacción. En Fallout 3 podías encontrarte con un grupo que se creía que eran vampiros. No lo son en realidad, según yo. Y pues podías elegir que para que le dejen de andarse agarrando gente de un pueblito, podías negociar para que los del pueblito les den como que fundas de sangre. Y así ya dejaban de comerse a los estos del pueblo. Y lo más mamón es que de entre ellos había un güey que se creía que era así lobo, el tipo... Típica etapa de uno de adolescente ahí de... No, es que esta no es una etapa, mam. Yo realmente soy así. Soy un hombre lobo. ¡Aú! Super Saiyajin fase 4. Kakaroto. Pero bueno, a ver. Quédate en casa. Influencia. Simplemente compilar with neufonía para prevenir ningún caso. Ok. Para dejar de esparcir la enfermedad, quédense en casa. Como con el COVID. Uy, le hice mierda a esa caja. Hay full weas que veo que brillan y pienso que es una caja, pero es el brillo que le da el mundo al todo. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. ¿Qué son escal? Vamos a buscar. Escal.
Traducir del danés. ¿De verdad? No. A ver, Skal British. No, Skal Mythic Mythology. No, no. Dice que es algo del... ¿Es una banda? No, no tengo ni idea. A ver, Skal no, ¿cómo se llama? Meaning. A ver. Ah, ok. Skal se refiere a como decir brindis. Bueno, salud. En danés. Pero aquí no sé qué es. Creo que leí mal. A ver. Ah, ya fue ella. Debería haber ido con la señora, pero ya escuchamos unos gritos. Y deberíamos investigar. Bueno, no hay nadie. No, ni un solo alma. Esta puerta está abierta. Claramente no lo está. Por acá no hay nada. Una nota, algo. No, no, no hay nada. Acá una nota, tampoco. Ok, por aquí. Rogel Skal. A ver, voy a poner en contexto toda la palabra para ver si se me da una traducción. Rogue Skal. Picaro Skal. Gracias. No, no me lo vayan a decir. Amigo. ¿Te encuentras bien? No, no se encuentra bien. Oh, le voy a morder, le voy a matar. Un momento, este no era el vato que le matamos. Uy, ya me dio miedo. Estos son más. Hazle Skal. ¿Qué es eso? Pero les di a los dos. A ver, voy a cambiar de arma. Para hacer parry. Sí, hay un juego que puede hacer parry. No los voy a aplicar, Me encanta hacer parries. Es mi actividad favorita en el día. ¡Ah, el bote de basura! Sí, un palo. Fotografía en billetera. Una fotografía de una sonriente y amorosa pareja con unas cuantas palabras escritas detrás. Milton y Pipa Forever. Eso hacer cosas para los ciudadanos, creo yo. A ver, vamos. Ay, no sé. Que tengo que entregar la billetera al dueño. Que haya sido del Clay, yo me cago, Espero que no haya hecho mucha falta en el hospital. Pero me está gustando mucho esto de que es semi-mundo abierto. O sea, es lineal, pero igual puedes ir a hacer lo que quieras. Cuarentena, influencia. Alejados de esta área, por orden del board. No me acuerdo si era como que de la tabla de salud. Oficina de salud. Cuarentena, cuarentena. Enfermedad contagiosa. Uno debe entrar o salir de la cuarentena sin inscribir. Of the Local Health Authority. A ver, acá de lo que está rasgado, solo puedo leer esto. Uno debe entrar o salir del área de cuarentena sin escribir sobre la autoridad sobre la salud, a ver cómo sería. Sobre la autoridad local de salud, supongo que algo así se traduciría. Un empleado autorizado deberá destruir o remover esta tarjeta. Violar estas medidas será terminado, o sea que te van a cagar a palos si es que ignoras el gasita, supongo que es, y un tornillo. Gracias, Farrell, por entrenarme con algunas palabras. Hoy no podemos entrar acá. Esto sí no me está gustando, ¿sabes? Veo lugares donde
Claramente veo su interior, pero no, ni pedo, no hay cómo entrar. Distrito de estatus serio. Aquí no nos andamos con chistes. Aquí andamos serios. Y se me está petando. De hecho, yo quería quitar la neblina, cosa que sí, tal vez sí pueda tener más recursos, pero no se pudo. La neblina es algo que se va a quedar. Es parte del juego. Vamos que dice el cartel. Tu ciudad te necesita. Uy, perdón, me gusta eso. Cada vida salvada por un asistente médico eficiente es a blow struck, no sé qué quiere decir eso, al corazón de la flu epidemic. Voluntarios hacen la diferencia. Adquiere, no, sí, enquire, no sé qué quiere decir, al punto a la oficina más cercana del Ministerio de Labor y Servicio Nacional, o escribe al y pone la dirección 15 Kingways, London. Le voy a mandar a Panamá. Buenas tardes, ¿puedo hablar contigo? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Vale. No. Ok. En el contexto de este tipo, uno, este güey sabe que nosotros deberíamos estar muertos, Dos, era un doctor, pero como ahora se encarga de la morgue, tiene su tiendita de empeños. Entonces vamos a preguntarle, ¿tú vives en London? ¿Has estado de la muerte? Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Vale, este tipo es bien sádico, o sea, no te da miedo ver tanto cadáver cerca, dicen, son como vasijas vacías. Most people fear dead flesh, how did you get the job? Voy a decirle, la mayoría de gente le teme a... No, le voy a preguntar cómo conseguir el trabajo, la verdad. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Vale, antes trabajaba o sea, antes estaba en el frente. Luego fue enviado a que esté como que en las barracas atendiendo a los heridos. Y ni sé qué bueno le ayudó a que consiguiera un trabajo acá. La mayoría de las personas le temen a la muerte, a la carne muerta. Point of view. And quite an exotic one too. Most people fear or at least have a respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Oh, ese tipo se mandó una frase muy buena. No es a la... No es... Ahí ya se me olvidó. Como que no es a la muerte a la que... No, a ver, le voy a tratar de nuevo. Coño. An interesting... Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Ok, dice que es al miedo. No, es al dolor a lo que tenemos que tamear. Con tamear que es como que adiestrar. No a la muerte misma. Muy bien. Nos hemos conocido antes. ¿Trabajas aquí solo? No. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. ¿Qué le pasó a la morgue principal? Mucho cuerpo. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Ok, justo lo que saben decir que hacían cuando hubo la peste negra, que hacían ahí huecazos, ahí metían full cadáver, todos los cadáveres. Cerraron la morgue por razones de salubridad.
¿Por qué mirar los cuerpos? Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Bueno, o sea, recolectan tantos cadáveres que muchos ni les lo va a identificar y por si acaso les tienen para ver si alguien les va a ver, pero raramente sucede. Veamos, nos hemos conocido antes. Have we Ok. met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Ah, eso nos llegó en el... Ah. Bueno, dice que técnicamente nos preguntamos de... Dijiste que hace chance te alegrabas, o sea, de que sabías que yo estaba medio morido, pero... Ah, medio sus. Dice que era porque la hermana había venido hace chingo de días y que ahorita debe estar muy relajada de saber que estamos vivos. Está relajada en el suelo. Vamos a ver. Tu vida en London. Ah, es que no tengo la gente. Ok. Preguntas personales. Yo era Pawn Broker. ¿Qué es Pawn Broker? Pawn Broker. Qué buena que el juego se ponga en pausa. Prestamista. Ok. A ver. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Ah. Ok, dice que como viene mucha clase de personas, él vende todo tipo de cosas. ¿Quién nomás viene aquí a hacer intercambios? Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Vale, medio, o sea, le dijimos como que, güey, como que está medio insano, medio sus eso de hacer y dice que nada, que él sabe cómo, o sea, que es doctor, que no se preocupe, o sea, es como decir, oye, güey, como que te vas a caer de ese tablón, así ves que pasa tu pana por el tronco. Bueno, normalmente uno le incentiva, pero supongamos que ese día andábamos de buena gente. Entonces le decimos, carbón, como que te vas a caer de ese tronco. Pero güey te dice, no güey, es que yo soy equilibrista profesional. ¿Y eso qué chuches tiene que ver con que el tronco no se vaya a romper? Entonces, en otras palabras, nos dijo que solo conoce buenas personas que traen con él y por eso todo bien. ¿Qué nomás vende? What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Ah, esta madre, este güey no le... Por nada en el mundo le voy a matar, me cayó bien. Él troquea bienes, cosas buenas. ¿Crees en la vida después de la muerte? Uy, eso está bueno, eso me da mucha curiosidad hacerle. ¿Qué más tengo? ¿Radiemos? A ver, le voy a preguntar si quiere en la vida después de la muerte. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Ay, no mames, o sea... No, este tipo... No me da ganas de preguntarle, entonces, ¿estás listo para morir, guachín? Lo bueno... no va a durar. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is
We'll all die before losing our humanity, sir. Ok, esa última parte estuvo bien metida, así, bien forzada. Decimos como que, oye, güey, como tú dices que todo lo bueno se va a acabar. Sí. ¿No crees que eso es deprimente? Sí, pero lo bueno es que moriremos antes de que nuestra humanidad bueno, antes de que desaparezca nuestra humanidad. Lo cual, XD, ¿no? O sea, bueno, ¿estás listo para morir? So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Este güey no es por... O sea, ¿qué mamón? Es de esos que tienen que tener su altar. Decimos... O sea, le preguntamos si efectivamente le teme a morir. No está listo para morir. Dice que no, tampoco le teme a la muerte. Pero sí teme el dolor que puede causar las personas que él conoce. Eso cuando se muera, el dolor que va a causar eso. Decimos, güey, tú eres muy sabio. Dice, nah, soy un pendejo, pero pienso de otra manera. Es que es como el hippie de la calle que te da buenos consejos. Bueno, vamos a traer, ¿qué tiene? Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Veamos. Animatic Fórmula. No. Ahí le puedo comprar. Voy a comprarle Ophium. Creo que es cebolla. Sí. Codeína. Que es un fuerte analgésico. O una fórmula enigmática. Le voy a comprar la fórmula enigmática. Los FPS. Ya, gracias. Y te voy a robar. It's locked, all right. Ni modo, lo que cagaste. Te tocó matarte por abrir el cofre. Interesante. Ay, vete a la mierda. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. No, me voy de acá. Este güey me va a poner muy cursi. Le va a hacer que le entierren a ese vato muerto en la misma tumba que su esposa. Crumpler Leather, vamos a leer más. Coño, no me está gustando esto. Ay, mucho texto. Voy a ver si aunque sea hay alguien. No hay nadie. Hey, pero subí los 3 me gustas y hay mensajes. LOL. Buenas Wilson, si estás aquí. Watson Sosa. Creo que ya identifiqué al... No creo cómo te había bautizado. Bueno, mucho gusto Naila por pasar de por acá. Igualmente Watson, un saludo. Aunque ni idea, weón, que pones. Me da miedo que me doxes. Ok, vamos ahí. Queda... Ay, no. Le voy a cambiar a español a este punto. Me está cansando mucho leer. A ver. ¿Qué es Crumpler? Coño. Crumpler. Carta estropeada. Querido amor, finalmente he encontrado el dinero. No entiendo, no, mierda. No voy a cambiar español. No voy a cambiar español. Si estuviera solito estaría leyendo nomás, pero como es directo me está agotando totalmente. Por favor, quédate en inglés. Quédate en inglés. Por favor. A ver, vamos a leer la nota ahora sí. No. Aquí está. Finalmente encontré el dinero que faltaba para pagar la chofer de ambulancia y que lo traiga al hospital. No se preocupe por nada excepto por mejorarse. Me he encargado de todo. Le pregunté a algunos vecinos y dijeron que este tal señor Hooks es algo así como un bribón honrado. Quizás pida algo más de dinero a cambio de una cama, pero la cama estará garantizada. Lamento haberme negado a pagar inicialmente y me doy cuenta de lo importante que es usted. Mejore pronto. El hospital Pembroke es un buen lugar, según dicen, pese al mal comportamiento de ese Milton. Este güey le tiene pica al Milton, Le juro que ahora todo está bien. La veré en su cama limpia lo antes posible. Con todo amor, Nicolai.
Y tal parece que esa carta nunca le llegó. Siguiente cadáver. Y este cadáver de calado le gustaba el sadomasoquismo, está bien atado. Carbón, que lagazo, hasta se hizo negra la pantalla. Si es que el juego crashea, yo creo que ya le dejaría, la verdad. Tipo, para jugarlo yo luego más solito, sin nada, o sea, sin directo. Tal vez ahí ya vaya mejor, tal vez no. No sé la verdad. Pero luego buscaré algún juego que pueda subir al canal. Es que la verdad es que este juego me encantó mucho la estética. Pero si es que se va a ver bien del ojete, prefiero no subir mucho. Y una caja con la puerta tirada. Y lag. Buenas. No es por nada, pero al que arrenda los depa de acá, dale que venga a arreglar la puerta toda tirada. Y no podemos entrar. Pero encontramos un reloj. I cannot enter. Espero que por ahí me enseñen a abrir puertas a lo Jackie Chan o algo, pero porque me está molestando, Puerta que voy, puerta que no puedo abrir. Veamos qué dice el cartel. Su rey y su país lo necesita. Únase a las filas del ejército británico y ayuda a los valientes muchachos en el frente. Ese cartel ya lo leímos. Ese momo ya lo vi. Otro cartel. No tosa en público. Bueno. Gracias por decirme. Ya no lo voy a hacer. Evita el contagio. La falta de cuidado al salivar, estornudar y toser disemina la gripe. ¿Qué diseminar? Ya nada, ya. El contagio se produce por las gotas que se expulsan a la nariz y la garganta. Ya, estos huevones no sé en cuánto tiempo puede ser en ese cartel, pero más preparados que nosotros con el COVID, Pues de 2 meses recién empezamos con eso de hay que guardarnos. Y tal vez que ya no hay más. Supongo que voy a hablar con la señora y... acá hay otro señor! Good evening, nurse. Buenas duras. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Ok, contexto. Bueno, punto a favor. Las voces están en inglés, genial, no voy a escuchar. Hostia, tía, pero tremenda como flipó la lluvia, ¿no? Segundo, bueno, como si pudieron leer bien los subtítulos, no creo que es necesario resumirlo. Así que vamos a ir. Subir en Londres. ¿Cuál es la situación aquí? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Hard la tengo, no me entiendo. ¿Qué pasa si presiono la R? Oyala. Y puedo hacer chequeo médico. Me da ganas de hacerle, pero a la vez no. A ver, el enemigo invisible. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Vale. Podría fracasar este hospital. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. No puedo con la cara de la señora, o sea, realmente está sufriendo por dentro y por fuera. Vámonos, atrás. Cuéntame sobre el I'm personal. not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Ya lo acaba de hacer. Puede tener dos opciones. Ser persuasivo y de alguien a destacar o habla. Me da ganas de hacerle el habla.
Pero mejor le voy a poner, ¿alguien se Is destaca? there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Ah, ok, ok. Me hizo gracia eso, como dice, pero ojalá fuera más joven. Yo pensando que se iba a sacar con alguna cosa de señora de telenovela, así de, ay, para que sea bonito verle en los pasillos y hacerle un... Pero bueno, hagámosle que diga el hable. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Ok, la señora se negó a hablar. ¿Qué más impresión no la hay? Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Oh, ok, estoy muy feliz, estoy muy feliz. I'm Yeah. not familiar with all this. Brilliant, but Most of them. it would be... Pero ya dije todo lo que podía decir, ya no puedo decir más. ¿Por qué me parecía que aún podía seguir preguntando? Preguntas personales, eso sí lo pregunto. La verga, ok, vamos a buscar pistas. Adiós. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Muy bien. Debemos hablar con una señora. Hurry now, Doctor. It's freezing here. Hombre, Dorothy, ok, ya voy a hablar contigo. Se me está petando en el mundo, Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. Perdón, I señora. apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Gracias, Hugo. A ver, antes que nada, o sea, qué pedo, qué eficiente este hospital. Tienen un herrero que de seguro ahí se han de haber mandado el nombrecito de mi oficina. Que no creo que la hayan marcado ahí con el estilete. Qué eficiente es Moon. Qué eficientes personas, la verdad. I would like to ask a few questions first. ¿Cómo está, señor Hampton? ¿Quién es el doctor Weasley XD? ¿Dónde está mi habitación? ¿Quién es el señor Hampton? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Ok. Siguiente. ¿Quién es el doctor Weasley? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. No, ni mierda. Él me conoce más que yo a él. Sí, acabo de conocerlo. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Compasivo. Él me conoce más que yo a él. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Vale, o sea, el doctor este no... O sea, aquí se sigue un orden jerárquico en serio de las cosas. Ahí está el doctor este que no se mezcla con los enfermeros, con los... ¿Cómo se les llamaba? Con los internos ahí. ¿Dónde está mi habitación? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Ok, y ya no tengo Thank you, nada Nurse más. Crane. Se está petando. No, hay mucha gente, ya no quiero seguir con el juego. Sé que debo hablar con todos ellos. A ver. Buenas, colega, ¿cómo está? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes.
We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Oh, no. Este tipo no me lo va a comer ni fregando. Es del típico... Es como el típico profe que sí te tiene fe. Ah, un grande. Su vida en Londres. Está exhausto. Directamente. Así. Ya, vaya a dormir. Cuéntame sobre el personal. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Hay que estar positivos. Personalidades positivas. ¿Qué pasa con la gerencia? ¿Qué pasa con la Any gerencia? opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Vale. Esta wea es muy importante, o sea, es bien personal. Porque como dice, o sea, este güey sí sabe hacer lo mamón que el castigo de dar órdenes, que efectivamente por andar así de... Y eso es algo obvio que pasa. Siempre el que da órdenes luego termina viendo... Medio mundo termina mirando feo. Porque, a ver, a nadie le gusta que le den órdenes. Eso es obvio. Personalidades positivas. Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. ¡Pucha! Bueno, este juego sí es bien apegado a la realidad de ese tiempo. Chale. Ah. Se mamó, ¿Cuál es la situación aquí? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. La persona más importante de la situación es igual en todas partes. Persona más importante. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. O sea, yo veo aquí todo el mundo trabajando así con ganas. Bueno, no tanto sí le veo que está exhausto, pero sí es verdad. A ver, antes de decirle que ya vaya a mimir, ¿dónde está? Le voy a preguntar cómo su vida en Londres. Preguntas personales. Su vida en Londres era. Está exhausto. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. No leí lo último. Ay, no tiene nada que demostrar. La enfermera Brannigan está preocupada. Su actitud es irresponsable. O sea, a ver. Sí es verdad que puedo decir eso, que no tiene nada que demostrar. Pero este güey no se ve que... O sea, como que realmente quiera así... Como que demostrar algo. Entonces más bien es como que la preocupación que está generando. Eso sí es algo que sí le haría como que ponerse así... Ya que se detenga. O sea, no es por orgullo. No es porque sea pendejo. Y es porque realmente este güey no atiende sus capacidades. Entonces hay que hacerle ver que ya está preocupando. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Ok, o sea, este güey no es machista, no es machista.
Supongo que le puedo volver a decir esto, pero no, yo creo que ya ahí estamos bien con palabras. Adiós, güey. Goodbye, Dr. Tippett. Ahora me da miedo ver con la doctora esta porque tal vez me vaya a ver feo. Voy a verlo. Ahí está. No sé si aquí las acciones ya actúan así, porque sí, veamos. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Preguntas personales. Tippett habla bien de usted. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. A ver, coño, no leí todo. Persona tapa todos los detalles. A ver, aquí está la información importante. Según Corkan Tippett, Weinstein está sobrecalificada para ser enfermera. Ah, creo que esta es la doctora a la que se refería. Oh, este tipo está bien jugoso, Ay, pero este está más. Ok, vamos a ir como que de paloma mensajera. O me va a decir algo más. Goodbye, nurse. Ah, se petó. Ey, podemos leer acá el cartel. Hospital lleno. Debido a la gripe, este hospital no puede admitir más pacientes. Especial a hospital lleno. Por favor, regrese a su casa. Charles, qué feo llegar así, yo. Si le veo bien fregado, o sea, llegar y que te digan hospital lleno, o sea, te jode. Y no entiendo por qué ahora está caminando para allá. No, güey, ya, para acá. No, ¿por qué? El güey sigue caminando. Pembroke is so lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. You look exhausted. You're pushing yourself too hard. You don't have to bear the burdens of this hospital alone. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Es ese güey, el Milton que Good evening, le cae bien a alguien. Dr. Reed, any... Preguntas personales. No consiguiendo una... Veamos si por acá... No consiguiendo una nueva pista. Ya nada. Goodbye, Doctor. Adiós, güey. Hablemos con el de acá y ya creo que ya se arregló el movimiento. Sí. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Oye, ahora. O sea, este güey es rudo, pero... sí tiene cerebro, o sea... No juzgas si no le juzgas. Sobre todo que ya se está prestando para darme armas. Preguntas personales. No, estuviera en Londres. Buena situación aquí. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Esos dientes son blanco leche. Deja ver qué tan sabroso estás. No muy sabroso. Contrabandeas armas. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. O sea, si tan buena persona igual no lo es. Es el contrabandista que es de hago lo que quiero porque me salió del huevo. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since
Too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Como si hubiera pasado un momento difícil. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Ok, vale. Y no me Since you're prestas on un the arma, front aunque sea, line, ¿no? how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ok, la situación está bien fuerte, Vamos a ver, preguntas personales. ¿Ustedes sacan dinero por medio de la extorsión? Eso no sé cómo lo supe, pero está bien jugoso, Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scheme? Ah, ya sé por qué lo Funny digo. you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Yo le daré un sopapo, la verdad. Ya me cayó del orto, ya no me cayó bien. Ok, encontré su billetera. Supongo que necesitar armas, así que I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. bueno, ya me cayó parcialmente bien. Solo por el sabor. Pero ya, qué bonito. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Tiene escopeta de Milton, esa cosa amarrada con 3 trapos de ropa sucia y el tubo de encaje, bueno, el tubo de escape de la ambulancia. Nada, no te voy a dar nada, güey. Tomamos. Investigación exitosa. Wow, te voy a convencer de que dejes de andarle sobornando camas a los pacientes, que hijo de puta. Y aquí hay full sangre. Pero sangre ya no fresca. Fresh not. Y por acá al parecer no ha habido nada. Hay una... Este parece más un paciente. Uy, por ahí algo. Por ahí pues está pasando una situación potente. Pero sí es verdad que están bien mal, porque están acá afuera en el hospital con pacientes. Afuera. En la lluvia. Bueno, eso sí me parece bien molesto. La lluvia nunca se acaba. Vamos, que dice. A ver. Ciudad necesita vida salvada por una atención médica eficiente. Es un golpe asestado en la epidemia de gripe. Epidemia, flu era epidemia, lo había olvidado. Buena gripe. No, flu es gripe. Sí. Juntas pueden hacer una diferencia. Puntos suspensivos. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Muy bien, tal parece que... Ay, no, ¿qué mierda de episodio, la verdad? ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos, 1 hora con 25 minutos de pura habla. Este episodio está bien mal, weón. Realmente, en vez de así de buscar al perro de las alcantarillas, bueno, ya lo encontramos, pero más se va a hacer como que el capítulo, no sé, algún nombre como que de siendo mandatario político, haciendo obra social, proyecto K le voy a poner. También gracias Alison por estar acá, ya estoy viendo tus comentarios, que la señora ya suelte la sopa. Tienen todo excelente servicio. Ser social, ni modo te lo quieres comer. Yes, debo sacarte clips sacados de contexto. No, maldición Alison, me van a funar. Dicen todo, está neutro, aprobado. Yo quiero sus lentes. Adiós, doc. Bien educado el doctor, humilde, saludando al personal. Bien positivo, emprendedor. Jaja. Ah, huevo.
Ok, vamos a ver. Tú eres el doctor viejito. ¿Tienes algún Good nuevo evening, diálogo? Dr. Tippett. Dr. Reed, any... ¿Puntos personales? No. Su vida en Londres tampoco. Goodbye, Dr. Adiós. Tippett. Muy bien, hablemos con la... Good evening, miss. I'm Ojeras. Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ay, no, no, porque siempre hay una loca en los juegos. Hay lortes que está saludable ni para darle un paracetamolazo en la cabeza para que se le arregle. No, siempre hay un personaje que dice literalmente lo que vos sos, o sea, pero de la manera que da ganas de decirle, ya, güey, cállate, a ti no te sale. A ver, veamos cuáles son sus motivos. Tal vez lo haga así por conseguir cama, no sé. Igual está bonita la tía. ¿Quién es usted realmente? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? A esta sí creo que me la voy a comer, ¿eh? Solo porque me hinchan las pelotas. Su vida en Londres. ¿Es usted una mujer vampiro? ¿Por qué la traducción tan mamona? ¿Es usted una mujer vampiro? ¿Acaso usted un ingeniero vampiro? No sé por qué más de gracia la composición de la oración, pero veamos. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Ajá. Escriba cómo se siente. Ha escuchado hablar del síndrome de Cotard. Uy, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Síndrome de Cotard. Síndrome de Cotard es una condición neuropsiquiátrica poco frecuente, descrito inicialmente por Jules Cotard como delirio hipocondriaco y luego como delirio de negación, en el que el paciente niega la existencia de partes de su cuerpo, la propia existencia y del mundo o del mundo entero. Es decir, ok, a ver, ¿cómo actúa una persona con síndrome de Cotard? Creen firmemente haber fallecido, sufrir putrefacción de los órganos o simplemente no existir. O sea, literalmente es como que te crees ya muerto, o sea, te crees cadáver. Tal cual como dice la tipa, se cree un vampiro. Ok, tiene sentido, ok. Ya tengo un poco más de empatía por la chica esta. A ver, sigamos. Escriba cómo se siente. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, esa no es Dr. mamón. Reed. Blood is the only drug I need. ¿Y si te muerdo? A ver, pasemos. Vamos a ver. ¿Has escuchado el síndrome de Cotard? I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. Eso es cierto. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Chale, ya me dio pena la señora. Sigamos. Este paciente aquí. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want.
As a woman, a spirit, fog, or bat. La cuidaremos. ¿Sus enemigos? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Ok, eso al final sí puede haber sido, o sea, no un enemigo, o sea, dos probabilidades. O la esta tiene el síndrome no me acuerdo cómo se llamaba, pero es de la paranoia de sentirse así de el gobierno va detrás de mí, alguien me va a cagar a palos. Paranoia. No, no bueno, tiene un nombre especial. O es que realmente eran los hurones que les maté hace un rato. Vamos a ver, la cuidaré. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Objetivo equivocado, nueva investigación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que objetivo descalificado? Oh, y puedo coger más pistas. Y encima está bien sabroso. Ok, no. A ver, atrás. Ya no tengo nada más que preguntar acá. En preguntas personales necesito más pistas. Pregunta que más puedo conseguir. Muy bien, vamos ahí. Siguiente paciente. Damn. The pain. It's here again. Ok, este güey se ve más cuerdo. Vamos a ver cómo. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Ah, este güey está bien afectado por la guerra. Veamos qué tan sabroso está. Para nada sabroso. Oh, una verga, o sea, sí le deformó bien feo. Creo que es quemadura por eso. O le dieron sopapo. Veamos, vive en Londres. ¿Cómo es su estadía aquí? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. ¿Puedo hacer algo? ¿Quién le atiende? A ver, ¿puedo hacer algo? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Sí, ya que dije, fue por quemaduras. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Ah. Algo de mierda me está llegando al corazón. Preguntas personales. Así que la enfermedad de la señorita Howcroft. Estuvo mucho tiempo en el ejército. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Ni idea cuál es el contexto ahí de cómo eran los oficiales. Más o menos. O sea, si no me acuerdo, cuanto más alto el rango, menos participación tienes en la guerra. O sea, en el campo de batalla. Porque más te van a poner así a que estés, por ejemplo, dirigiendo las tácticas y todo eso. Cerca de la enfermedad de la señorita Howcroft. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you.
Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. ¡Ta madre! No, este juego está muy realista, no mames. No, no, qué pedo. No, simplemente. Dijo que le mordiera. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Sí. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. No, este juego está bien construido. Goodbye for 10 now, de 10. Mr. Elwood. Si estuviera mejor optimizado, haría muy bien, Nomás por eso le doy un 6. Veamos, y ahora tú quién es. Tú eres el vato que le saqué. ¿Cómo estás? Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Vale, hablemos con el padre. Onda tu cruz, miserable. Su presencia en el refugio de William Bishop. La situación en el muelle de East End. Acerca de Tom Watts. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Desesperación. Corrupción. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Chale. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Tiene sentido. Su presencia en el refugio de William Bishop. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. ¿Por qué lo secuestró? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Este Juan tiene información sobre la que tiene el síndrome de Cotard. Podría sernos de monitorear este vato. ¿Usted es un héroe o un pendejo? You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Sí, este güey es bien... ¿Cómo es? Bien fanático. O sea, fanático ayudante. Bueno, no está tan fanático. Simplemente es alguien que realmente busca ayudar. Hasta ahora no has encontrado ningún carbón, excepto el que me comí. Jeje. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Vaya, ¿quién lidera la pandilla? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who leads the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Su esbirro. ¿Cómo que hace su hijo ahí? Bueno, o sea, en ese caso creo que no hicimos tan mal en matar a un pandillero de la chingada. Has the gang been threatening you? No. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Oh, épico. Por andar deprimido te ganas un apodo y encima respeto. ¿Cómo se gana la vida?
What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. ¿Es usted cura? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Ok. Es un curita sin ser curita. ¿Por qué no usa su cruz contra... ¿Por qué no usa la cruz contra el William? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se lo robó a alguien? ¿Se lo saqué a alguien? ¿Cómo se siente? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you. No éramos nosotros. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Pucha. Bueno. Goodbye, Mr. Hampton. A mí nada de información semi-útil, más que el te dejó bien seco. Gracias igual por malgastar mi tiempo, maldito. Por favor, que ya no vaya a haber más pacientes hoy por ahí levantados que todos estén mumiendo. No, no aguanta. Tú eres el doctor viejito, ¿no? No, es otro doctor. Ay, buenas tardes. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Este güey quiere que lo coma, ¿no? Y sí, está sabroso, Que se despista, le voy a hacer chas. O sea, le voy a morder así chas. Vamos ahí. A ver, subida en Londres. ¿Tiene un problema conmigo, If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Ah, ya, es de sentido social. No hace falta tanta minosidad, los celos no le harán bien. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Ajá, ajá. Vamos, ¿cuál es la otra opción de I know diálogo? we... Aren't you... Don't be ridiculous. ¿Qué? A ver, ¿tiene un problema If you have a conmigo? problem... Dr. Swansea has imposed... I know we've never met. Oh, but I have heard... Aren't you too old for... Don't be Ah, no mames, ya se quedó para siempre esa opción. ¡Ja! Bien hecho por cerca del hospital Pembroke. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients.
este güey, en serio, me lo voy a llevar, para comer. Me vale verga que sea médico, me está cayendo el orto. He mostrado mi valor como profesional. Más recuerdo sobre su servicio en el ejército. Tal vez haya flojeado. A ver. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. A huevo. Vamos a ver, vamos a mostrar mi valor. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Este hijo de puta me lo voy a comer y le voy a hacer ahí un ñam. He salvado muchas vidas, no hay motivos para justificar ante ustedes mis acciones. O sea, sé que hay que llevarme bien con el tipo, pero es que este güey está basando en unos prejuicios. Y además ni yo sé qué hice. Conocimiento es nuestra principal arma. No hay motivos para justificar ante ustedes mis acciones. Salvo muchas vidas. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. I don't, sir. Be careful. I only want... This is You see? Este hijo de puta me lo va a comer, me lo va a comer. Sacarlo más mamón. Y te va a hacer ñame. Cuidado, te digo. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure that you are used to gaining people's trust with your impressive skills. Well, it will not be the case with me. Vale, verga, güey, te va a comer. Thank you for your time. We'll talk later. Pendejo. Mira cómo se ve. Me lo va a comer. A ver, vamos a ver. ¿Quién más tenemos por acá? Enfermera, la enfermera Dorothy. ¿Tiene algo nuevo? What can I do for you, Doc? No hay nada nuevo. Thank you. Sí, creo que la enfermera Dorothy es el NPC que nunca va a morir. Veamos cómo está el calvito. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Subida en Londres, vamos a ver. En serio, me está aburriendo mucho este juego. Oh, ya van a ser 2 horas y solo hemos hablado. 2 horas. Joder, a ver, vamos a ver. Ay, vamos a ver qué has puesto más Alison para darle más ánimos. A ver, ¿te lo quieres comer? No, ese ya me lo leí. Educar al doctor humilde, positivo emprendedor, esta señora, chan chan. Está bonita, dice. Es que sí está guapa, o sea, loco y todo está guapa la chica esta. Este mogul no entiende. Saca la Biblia. Oye, sí, creo que nos iba a decir que nos va a hacer una abada quebrada. Cuéntame sobre usted. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Chale. F para tener detalles. ¿Pero qué dice que está saludable? Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Sí. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Chale, yo sí quería hacerlo. Los médicos discuten sobre su Tell caso. me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not
of flesh and bones. Ah, la típica que de no, güey, yo creo que deberíamos apuntar. No, güey, yo creo que le debemos revivir la carne. Y tal parece que. No sé por qué esto no se me pone como que ya le pregunté, pero bueno, no hay nada más que Goodbye preguntar. for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. No, no lo hará, tú tranquilo. Ok, este vato no lo conozco, pero antes le voy. ¿Qué hijo de puta? Déjame pasar para saquear. Le puedo pegar, puedo pegar. No lo puedo pegar. No. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ay, Hugo. Vamos, si está sabroso para usar eso. Esta es más. Su vida en Londres. Cuénteme sobre usted. Cuénteme sobre usted. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. ¿Cómo se decide elegir esa carrera y luego sobre los experimentos? Este güey, siento que por ahí me va a salir con alguna especie de arma potente para matar What los made you vampiros bien choose to fácil. be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Que sí. Los trabajos son inútiles, me complacerá ayudarlo. Las investigaciones son agotadoras. Me complacerá ayudarlo, vamos a poner. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Meh. Bueno, eso los experimentos. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Este güey, no lo sé, mucho lago ya me huele medio sus. Huele a que alguien quiere ascenso. Solo sospecho. Sé que el hospital Pembroke. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Sí, este güey parece bastante optimista. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Estaba riendo con el contrabandista. Ya me hueles bien sus, cabrón, Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by. Ya me desconfío este güey totalmente. Quiere que le dé comprando, o sea, quiere que use mi reputación para verle sus productos, o sea, de seguro este güey se anda tramando no con curar la epidemia, o sea, de querer hacer, yo que sea, o sea, que él manda su propio COVID aquí. La versión de Acro por los métodos modernos. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together?
I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Solo por eso te voy a dar comprando tus chucherías. Solo por tu chupada de botas. Acepta de su técnica de transfusión de sangre. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Permaneciendo. Cuéntame la historia del señor Fiddick. Cuéntame la historia del señor Fiddick. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Interesante. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Güey, te estáis ganando que te vaya a comprar tus chucherías. Te estáis ganando. Goodbye, Dr. Strickland. Te estáis ganando, Me caíste re bien, aunque no me dejaste abrir la... Eso. La vitrina igualmente. O sea, no lo sé, le veo muy inocente. Pero esa inocencia ya me huele a que luego alguna mamada de salir de eso. Veamos, ¿quién más me falta? Harvey. Ay, me falta ese otro weón. Y acá hay dos personas más. Veamos. Tú eres Dorothy. Aquí adentro tenemos al Harry Potter y a Mary Poppins. Vamos a hablar con Harry Potter. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. O sea, ¿qué mamón el Jonathan? O sea, va el punto al paciente, tengo el dolor de garganta. Bueno, cuéntame tu vida. ¿Cuánto le da la garganta? A ver. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Chal, lo dejaré descansar, debería decir. Es que sabemos comunicarnos como doctor, o sea, es como que de... o sea, sé que es doctor, pero no mames. A ver, ¿lo dejaré descansar o debemos comunicarnos? I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper? Yeah. Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Medio sus, ni siquiera para comunicarse escribiendo. How painful. So painful. La dejaré descansar. I'll let you get some rest then. Don't waste your time with me. Nah, hueva, ahora vas a hablar. Good evening, Mr. I'm okay. Luego, su vida en Londres. No, espérate. ¿Por qué esto volvió a estar activo? So painful. Ya se tachó. Preguntas personales. Cuéntame sobre usted. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ya, bueno, ya, descanse. I have to go now, sir. I'm alright. Don't waste your time with me. A ver, la señora. Good Mary evening, Poppins. madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician.
Gracias, señora, pero... malditos gráficos, señora, esta canosa. Vamos a ver, su vida en Londres. Tiene cemento en el cabello. Queja sobre su recepción aquí. Cuéntame sobre usted. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. ¿Qué hace de su vida? Tan rica. Tan sabrosa. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Ok, ahí se leyó todo al revés, todo lo que dijo, pero... Sí, es gracias al marido muerto. What do you think of your reception here? Hello, Any sorry? complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Huele a que ese fue el chino que no le gusta nada. El resentido social. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. ¡Qué carbón! Comparto su estupor. ¿Le cobró? Le voy a preguntar así. She charged you for a bed? Le voy Yes, a atascar. and I paid without question, considering the urgency of the situation. Se aprovechó de que la señora es rica, o sea... ¡Qué carbón! I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Bien dicho, señora, pero lo bueno es que no es la típica Goodbye, señora Mrs. que es de... no, ya mamaron, les va a caer tremenda demanda. Voy a ver si, por lo que Good ya me evening, dijo la Mr. señora, Goswick. que hable con el Harry Potter, a ver si ya me deja decirle algo, si ya afloja. Ahí está, acerca de esa internación. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Su madre le molesta, está en buenas manos. Su madre le Is molesta. your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Hijo de madre. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Entonces, tal parece que la señora se I ha have sido to go bien, now. bien agarrada al Don't este. waste your time with me. Voy a ver si le puedo decir como que, señora, ya, Good evening, déjele doctor. descansar al enano. How is my son doing? Verá, ¿cómo le digo que déjele el chamaco dormir o déjele vivir su vida, señora? Goodbye, Miss. Señora mamona. Muy bien. Creo que ya faltan pocas personas. Ya me sé. Fatiga. Tengo que hacer la cura. Y dar un sopapo al carbón de allá. Aquí está el... ya me di la vuelta al hospital. With you at our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. Fue alguien reclamando algo. Ok, falta Pipa Hawkins y toca subir a mi esta persona está brillando. No me digas que es porque... No me digas que es porque ya se fuldo sobre su vida. A ver. Good evening now. Aún hay personas en el directo. Dios mío. Alison sí estuvo, muchas gracias. Y si no, gracias a quien sea que se esté quedando hasta ahora. Dios mío, o sea, solo me han visto 2 horas de conversar. No sé hasta cuándo llegue el directo. Pero gracias, muchas gracias. Vamos a ver. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Menciona su nombre. Dr. Swansea has recently offered me a position in
this hospital. Ah, Well, it's a euphemism that your help will be appreciated. Eufemismo no sé qué es, pero es la prometida del negrito. Le podría tal vez convencer como que tal vez ya le diga al negrito que no sea mamón y deje sobre las estafas estas. A ver, pregúntame cómo es su situación. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Controles. La gripe española no duraba para siempre. Hay que bajarle los estos. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if, in the end, nobody was spared? Hijo de madre, se está trabando full, ya me dio miedo que por ahí la compu voy a explotar. Controles. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Tiene sentido. ¿Durante cuánto tiempo has sido enfermera? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. La sorprendería. Cambie su actitud. Le voy a decir, o sea, no, creo que estamos sonando muy egocéntricos, así como que en el hospital ahí de, ah, así es, yo voy a llegar y tremendo milagro me va a mandar, soy Jesús. Así que le voy a decir como que, o sea, es que, a ver, la señora se ve claramente que está así muy estresada, o sea, decirle que la voy a sorprender tampoco va a ser así. Cambiar su actitud puede ser que genere empatía. Bueno, que se enoje medio conmigo, o sea, solo por el rango de médico que tengo. El de admitir que tiene la razón puede ser que se ponga desmoralizada, entonces... que no, que está en el directo. Las dos personas que están acá, gracias Wilson por estar acá. Bueno, y ahorita las dos personas que están acá. Si quieren, comente cuál opción debería poner. Entonces voy a aprovechar y... Eso ya regreso. Espérense, voy a poner... Ahí está. Ok, ya regresé. Pues es una buena pregunta. Creo que la sorprendería para que no para que se sienta bien, ¿no? Eso sí, pero no estaríamos bien egocéntricos en todo el hospital y de soy Moisés y aguanta un momento. Gordo, ¿qué estás haciendo? No mames, estabas bien en la camita. Ok, vamos a ver, porque el público lo dijo. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Con justa razón. ¿Cómo lo lleva el personaje? How is the Pembroke staff Bien, coping with Wilson. the epidemic? Not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. ¿Por qué Milton tiene mal humor? Porque especialmente los profesionales. ¿Por qué tiene mal humor? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned.
Milton is not the chatty type. Muy bien, su relación con Milton. Aún no, aún no. Preguntas personales. Usted es la cómplice de Milton. Primero preguntémosle sobre su relación con Pepper, Milton. I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Ah, bueno, igual cago, es su cómplice. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. ¿Por qué lo hizo? ¿De quién fue la idea? A ver, ¿por qué lo hizo? Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? No es que futilidad, pero es a la mierda. ¿Quién es usted realmente? El cinismo no lo salvará. A ver, ¿qué es el cinismo? Vamos a buscar qué es eso. Cinismo. Actitud de la persona que miente con descaro o defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. ¿Quién es usted realmente? Usted le pone precio a la esperanza. El cinismo no la salvará. ¿Quién es usted realmente? Nah, es que de ahí se la va a salir con algo como que ¿a qué le importa, viejo babos? El cinismo nos salvará si veo que es como que algo como que confrontarla directamente. Vamos a ver eso. In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you. This isn't cynicism, it's realism. You still need me, Dr. Reed, and you know it. Qué hija del mal. Vamos que vas a ver si puedo. Why ¿Será not? que puedo poner This otra isn't... opción? No. ¿De quién fue la Whose idea? idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Esta señora me cayó choto. Otra que le vamos a cargar. La carga. Goodbye. Le vamos a clavar los colmillos. Ya van como 3 de este hospital que les voy a morder, solo por ser unos malditos. Al Niga, más o menos. It's locked. Aún tiene carta larga. No mames. Ay, yo no quiero leer. Ay, a este punto. Uy, qué mamada. Si hubiera sabido que esto iba a ser. O sea, así iba a ser el siguiente episodio. Mejor ya lo cortaba para resumirlo luego diciendo, bueno, pues estamos en este hospital y conocimos muchas. Bueno, y conocí X personas, las cuales son bla 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 bla. Vamos a ver. Birmingham, 27 de octubre. Hola, hermanita. Eso es. ¿Quién no va a estar en el directo? Bueno, solo estás tú, Wilson, así que. Qué pereza, no voy a leer esto. Como las personas que les aquí, pero no también porque no me respeto mucho. A su tía Pipa. Ok. Tenemos una carta muy importante.
Más acerca de la señora mamona. ¡Ay! Miren quién está. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Buenos días, señora mamona. Seguida de este hospital. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Yo estoy orgulloso de lo que logró. Los pacientes la necesitan. Eso es inaceptable. Los pacientes la But you're necesitan. doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Desea ser más útil. No mames, ya podríamos. Va a ver, señora mamón. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. ¿Qué pasa con Milton Hooks? Ha perdido la fe en su juramento. ¿Qué pasa con Milton? And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Ok, eso quiere decir que tal vez vaya a ser la separación. O sea, a ver, técnicamente, de lo que yo vengo entendiendo ahorita, una vez después de esto, creo que ya podremos succionarle a la señora. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Ya me caíste del orto, ahora sí cagaste. Deja ver si ya puedo. Ya podría mesmerizar. Pero está muy difícil. Y esto podría traer consecuencias. Pero la calidad de sangre está muy buena. Después de todo, esta señora, o sea, está haciendo que le paguen para, o sea, para poner camas. O sea, la esta literalmente está haciendo su trabajo hacia el madrazo, o sea, solo porque no tiene nada más que hacer. Ahora, claro, no podemos culparle por eso. Pero no por eso se tiene que hacer así. Aunque lo bueno, lo único bonito de todo esto es el hecho de que... ay, se me olvidó. Sí. Es el hecho de que... Goodbye. No, ahora sí se me olvidó completamente. Ojalá ya pudiera salir para que buscar el jodido hospital. Y creo que acá hay algo. No, no hay nada. Me dan ganas de comérmela, pero más adelante. Es que decían que eso luego podría traer consecuencias. Por ejemplo, puede ser que el niga este luego no vaya a querer seguir ayudando. Y eso sí me da miedo porque es el único que conoce la ambulancia. Ahora también dice que está del orto. Podríamos confrontarlo sobre eso y decirle que ya no se mamó. Joder madre, por ahí la Harriet se está muriendo. A ver, Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Preguntas personales. La enfermera Hankins es su cómplice. La enfermera Hankins piensa en denunciar su relación con la enfermera Hankins. La enfermera Hankins... No, a ver, primero las preguntas sobre Londres, no personales. Su mediocre reputación. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Ya me caíste bien. Bueno, no me caíste del todo bien, pero no me caes así fatal. Ahora, no sé cómo podía subir mi de mesmerizar. Se me olvidó cómo era la cosa esta. Momento, voy a ponerle pausa. Ay, no.
Ay, no puedo poner pausa, ya nada. Ah, enfermera Hawkins es su cómplice. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. No sé si este número tiene que estar más o menos, pero no estoy muy seguro. Oh, no, 1 a 2. No, ahorita sí no entiendo nada. Estoy relación con la enfermera Hawkins. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Unidos por la desesperación, los dos podrían ser despedidos. Unidos por la desesperación. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Los dos podrían ser despedidos. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Eso es cierto, eso es cierto. No entiendo bien cómo funciona esto. Atrás. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Chales. Ay, no. Bueno, si me la como, no tendrías problema con eso, ¿verdad? Negociamos. I'd like to... Wise choice, Dr. Reed. Cualquier wea, creo que este güey si me lo como me va a afectar porque es el único que veo que vende cosas. Voy a bajar el video por eso. O sea, conociendo a Vamo es un poco más de contexto. Este güey, aunque sea, tiene un motivo más en concreto. La otra solamente es porque ni modo a llorar. Veamos. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, preguntas personales. No tengo ninguna nueva. Subida en Londres. No tengo ninguna nueva. Adiós. Goodbye. Ahora, ¿dónde puedo? No sé si puedo ver como que... no hay un manual. Coño, cómo me jode cuando los juegos no saben tener como una especie de manual integrado para las mecánicas. Voy a tener que luego ver un video. Ya nada. Vamos a ver. Tú eres la que me cae del orto. No me caes bien. Vos ya te vas a ir. De hecho, me da ganas de comerte eso porque no me has dado nada de nueva información. Oh, un cartel nuevo, vamos a leer. Necesitamos enfermeras cuanto antes. Por piedad, dependen de ustedes. Necesitamos enfermeras cuanto antes. A huevo. Pregunten en la oficina. Sí, que necesitan enfermeras. Ya está. No veo. Un momento pensaba que alguien estaba en esa pared, me reasusté. Dije, ¿qué carajo? Tema Howcraft. Veamos si tengo algo nuevo para ti. Good evening, Miss Howcraft. I need blood, Doc. Cuéntanos sobre Thomas Elwood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Piensa convertir en vampiro, tiene una relación romántica. A ver, antes de hacer la pregunta 7 del bebé 7, ¿piensa convertirlo en Do vampiro? you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Ya, entonces Would tiene you una say relación. you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor.
Ojalá que Thomas le convenzca para que se vayan en una cita. Yo estaría muy feliz si eso I'll leave sucede. you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Harriet, desconocido. Ah, esta señora está ahí adentro, pero no puede entrar a esa puerta, está bloqueada. Sep. It's locked, all right. Ok, vamos a segunda piso a ver si ya puedo interactuar con algo más. No, no. No sé. Ah, ya no ha sido tan grande. No, por favor, que esos puertos nunca se abran. ¿Puedo entrar? Ahora no. Coño, se está petando bien feo. Cualquier día, si es que vuelvo a jugar a hacer otro juego, ya no, esto creo que después de mucho tiempo me voy a coger esto. ¿Cuánto daño hace? A ver. Esto hace 65. Esto hace 65. Este hace 72. Este hace 45. Me da más ganas de usar esto. Tiene mayor velocidad de ataque. Ya está. Ok, esa puerta podemos abrir. Veamos si aquí adentro no hay nada importante. Hay colchitas. Oh. It's locked, all right. Y una caja con llave. Vamos a abrir la puerta. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Ok, apenas encontramos nuestra oficina. No vi el nombre enmarcado. Ah, no, ahí está. Jonathan, Dr. Reed. Y esa placa le debe haber costado tremenda fortuna. Si eso vale como 50, creo que en nuestro tiempo. Ok, más notitas de Elwood. Paciente Thomas Elwood, hombre de 28 años, seguido de Dr. Tippett, estado convaleciente. Fecha de internación 17 de septiembre, fecha de alta a determinar. Nota, la cara del paciente fue gravemente quemada y desfigurada por una bomba de la guerra. Incluso con los sedantes más potentes, afirma que padece mucho dolor de la forma regular a causa de sus heridas, como si las llamas siguieran ardiendo bajo mi piel. Supongo que ese sí es como que citando lo que dice. Los exámenes del tejido cicatrizado no muestran signos de inflamación, infección o hinchazón. Las cicatrices están limpias. ¿Podría ser un caso de daño nervioso persistente? El paciente deja de culparse por su desfiguración. ¿Puede ser un caso de culpa del sobreviviente? ¿Dolor fantasma que se manifiesta como castigo por no morir junto con sus camaradas? Puede ser, Tenemos nueva pista. Ok, podemos volver a hablar. Dice que aburrido que se volvió el juego a este punto. Dime que no puedo oír. Genial. La tuya, güey. A ver. Por acá veo que no hay nada. No. ¿Puedo subir? Nada, está cerrado. Genial. Ya, hasta aquí se acabó ya todo lo que hay. Pero, según esto... ¿Dónde está? Ahí está. Según esto, hay dos guanas que no he logrado conocer. Vamos a hablar con Thomas a ver qué dice. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doc. Cuentas personales. No, ha sido de su vida en Londres. El verdadero motivo de su lesión. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. ¿Qué pasó realmente? Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Ok, está bien resentido. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody.
la cirugía puede ayudar, la belleza no lo es todo, no puede ocultarse para siempre. La cirugía puede ayudar. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. La pista falló. ¿Qué? ¡No! 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 What? I don't want to wear... ¡No! 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 ¡Coño! No, le caí re mal. Era haberle puesto que la belleza no es todo. Damn. Por si acaso me voy a asegurar que no puede hablar con la señora de acá adentro. Sí, efectivamente no hay como ya, qué pena. Ah, ese doctor, la enfermera. La enfermera tiene algo nuevo para contar. Good evening, Sí, Harry Nurse hasta Brown. ahora nunca le he Good conocido. evening, Doc. Soy de Londres, nada. Nada. Ahí quedé. Goodbye, Nurse. Supongo que luego le conseguí más pistas. Pero no, le caí mal al este, no, ya me sentí mal. Al güey este sí le quiero ayudar, o sea, para que sea que esté ahí juntito con la esta. Investigar las acciones del ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo investigo? Supongo que para entender por qué está tan agotado. Ok, man, este juego en serio está bien completo. Completo que ya te cansa, carbón. Ah, sí pasó. No pasa, qué pena. Ahí terminó la investigación. Muy bien, sigamos con la historia para progresar algo. Por acá. Está nice este lugar. Artículo sobre... Ah. Es una oportunidad para comunicación. Ah, no nos transportamos, qué sad. Mesmerismo. Mesmerismo. Uy, capacidad de detectar sangre. Oyara. Ok, o sea, de que los vampiros sí podrían tener buena función médica. Si no fuera porque The flower's dying. It needs water.
La planta está muriendo. Hay que darle agua. ¿Cómo le doy agua? No, la plantita se va a morir. No, aún no va a entrar ahí. Aquí. Hasta hacer todo. No, no funcionó. Aquí. No, miércoles me puse en la cama. Bueno, también me sirve. Supongo que el de morder para... no, me voy a comprar las garras, ¿cierto? Vamos a ver. Garritas. Perfecto. Valor de sombras, no. Creo que eso sería todo lo que voy a comprar. No, la energía. Me voy a subir un poco más de estamina porque está muy baja. Y ahora voy a ahorrar para comprarme luego el vapor de sombras. No, confirmar. Ya desbloqueé tácticas, a ver. Es un movimiento sobrenatural hacia tu objetivo y causas daño al aterrizar. Detalles. No, detalles. A diferencia de lo que se cree comúnmente, los vampiros no pueden desmaterializarse, aunque pueden mejorar su velocidad con la sangre. Si se mueven tan rápido que a los ojos del humano no se acomoda tener transportación. Si se utiliza correctamente, esta habilidad puede ser ofensiva como defensiva. Ya. O sea, yo entiendo que salta hacia la persona. Ok. Y el de velo de sombra. O sea, me puedo hacer invisible a cambio de que se me gaste más rápido mi resistencia. Eso está nice. ¿Cuánto cuesta? 500. ¿Y este? 500. El salto está muy bueno, pero no me convence. Ok, veamos cómo van las cosas según eso, ver cómo va. Y de paso voy a poner a mi gato en mi cama, que me incomoda tenerlo. Menú ciudadano, eventos importantes del distrito. Ese one se fue. Y aún seguimos saludables, pero a las justas. A ver, banditas, ponte en la cama. Vamos a ver. Menú ciudadano. Ve, depende del distrito. ¿Por qué tengo a Dorothy Crane como White Caple? Pues esto está grave. Ok, 4 ciudades importantes. Apropiado. No, banditas, ponte. No, ni se te ocurre apoyarte en el cable, Suelta el cable. Suelta. Quita ahí tu patita. Eso es. Y ahora ponte en la cama. Ahí. No, mira, te estoy dando la espalda. No puedes. Muy bien. Atrás. Y no hay nada más. Debería tratar de fabricar el remedio este para el enano. Dime que la planta se va a morir. The flower's dying. It needs water. No te puedo conseguir agua. De aquí. No me va a quejar. Necesita agua la planta, se va a morir. ¿No me pusieron un lavabo o algo? Por acá podría ser algo. No, váyanse a la mierda. Se va a morir otra vez. Mira, enfermera, aquel que la... Ok, gracias por el recibimiento. The flower's dying. It needs water.
Que voy a abrir una wiki para buscar de dónde puedo conseguir agua para la planta, Ah, de acá. No puedo. No me deja. Ah, no había nada. Supongo que luego le puedo poner más adelante. Vamos a analizar la sangre. Primero vamos a confeccionar. Primero debes analizar los componentes que hacen un terapeuta que nuevas recetas. Que los componentes que deseas analizar. Vale. Ya. Oh. Solo me falta una de quinina y solución de hipoclorito de sodio. Vamos, la sangre de William Bishop. Sueros. Más solución de hipoclorito y hipocondria. No me sirve, no me sirve. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Ok, el juego me está obligando a mimir, así que no tengo más de otro. A mimir. Confirmar, supongo. Dime que no va a pasar otro día. Gordo, ¿por qué te pusiste en la espalda? If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Tal vez que ignoro los eventos abajo. Voy a ver. Doctora Dorothy, ¿qué hace aquí? Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reed. Hurry up! Que mira eso, Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Ningún tipo de antiséptico. No se puede entrar a esta habitación. Aquí. No hay nada aquí. Pues eso no iba a sonar muy sospechoso. El no entrar a mi habitación suena más. Seamos sinceros, no hay nada. Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Gracias, Dorothy, pero a ver, me estás mamando. ¿Dónde está la ¿cómo está la situación? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Yeah. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Ya, muy bueno y todo. Enseña el colmillo. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Ya.
¿Dónde está la morgue? Please, could you point me in the... It's the large boarded up building. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Muy bien, vamos. Ven, no me da la llave para la caja de acá. Oh. No mames, aquí hay oficina de 3 hueones. Beso de 3 señores. Ay, se está petando. A ver, con permiso. O sea que va a hablar con Edgar. Wey. Bueno. Yo siento que en esta historia de ver a alguien que le ayudamos y se quiere convertir en el vampiro superior. Algo me lo dice. Algo me lo dice. It's locked, all right. Vamos a ver si no tiene algo nuevo que decir de la morgue mismo. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. I understand you must be very angry about this unfair situation. Ok, eso es cierto. Ok, distrito grave. Hay ratas acá. Hay un escondite por acá cerca. Ah, ahí está. No, no te comas la rata. I can't believe I'm doing this. Quería entrar. ¿Dónde está la maldita puerta? Muerte dentro, no. ¿Dónde está? Supone que si hay ratas cerca, ahí está un refugio cerca. Banditas, deja ya mi mochila. Uy. Uy. Pobre señora. Ese güey no va a ver si le muerdo el de acá abajo. Pero vamos que ir por aquí. Baja fuerte. Güey, estás jodiendo. Mejor le voy a morder el de acá. Está bien apoyado en esa pared. Uy, 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 se están acercando. No civilians allowed, sir. Creo que ya me van a agarrar. No, solo me dijeron que raje de acá. Genial. Ay, se está petando full. No, sí, ya está muy injugable. Y ahora para acá. White Capole Street. Distrito grave. Poke. No veo a nadie. A ver, como que no hay nada. No mamen. Acá adentro. Ah, ok, por acá se puede hacer que vaya a ver algo. O sea, en la anterior casita que era más humilde encontré más huevadas. Hay velitas, pero no hay nada, qué desgracia. Por acá no hay nada. Puedo hacer parkour. Uy. Ah, se trabó. O sea, me está poniendo muy nervioso esas trabadas. Y llegué acá para ver que efectivamente hay un espejo que no se abre. Una cajita. I cannot enter. No puede entrar. Otra cajita. Muy bien, volvamos. No hay nada aquí para mí. Es que supongo que voy a tener que volver y me está poniendo nervioso esos trabones. No puedo girar en paz porque se traba. Vámonos. Me da ganas de irle a atajar por detrás, pero a ver, pensándolo bien, no voy a poder porque aquí está este vato viendo.
Pero ese no me está viendo. Me pregunta si puedo hacer un ataque desde arriba, tipo, no sé, le caigo y le muerdo. Pues supongo que eso sería mucha tecnología. Cualquier hueá voy a tratar. No funcionó. Coño. A ver, fija. El de acá. Ahí. Ay, perfecto. No me dejes marcar. Ok, era con el contra. Yo me quedé sin estamina. ¡Ay! Verga, me olvidé de ver la vida. ¡No! ¿Y cuándo se guarda? Ya no formamos parte del ciclo de la vida y la muerte. Somos muertos vivos, amigo mío. Y por eso somos parías. Ay, el gato. A ver, ven y ponte mismo. ¿No? Ok, se guarda desde aquí. Oye, yo creo que ya, la verdad es que ahorita estoy muy cansado, Wilson. Yo creo que, bueno, para mí que dejaste ahí el directo y ahí te fuiste, pero igual. Gracias, igual, güey, por estar acá. Pero, concha, en serio que está bien mamón el juego, o sea. Ay, no, ya se puso para simplemente subir episodios, pues no para hacer directos. Supongo que voy a buscar otro juego que sí sea así. En cualquier caso, gracias, Wilson, por quedarte hasta este tiempo. Voy a ver si subo mejor otra cosa. Este juego ya fue, ya. Estuvo muy difícil subirle. Mañana supongo que voy a ver qué puedo subir. Ya sabes, suscríbete, deja like. No sigo. No sé qué quiere decir con eso, pero dale like, comparte. Y supongo que nos vamos a ver mañana, ya que mañana no hay clases. Así que nos vemos en una próxima. Adiós.